Listo. Exactamente. Bien, hermanos, un feliz día para todos. Nos llena de gran gozo poder participar en este despertar espiritual, en este despertar a un día natural, pero también es un despertar a un nuevo día en nuestra relación con el Señor, que es hacia donde estamos apuntando en estas iniciativas de estudio, de oración, de motivación al pueblo de Dios, para que podamos asumir, a lo cual nos está llamando el Señor, ese compromiso al cual nos está llamando el Señor. Y en esta mañana tenemos aquí a hermanos de diferentes lugares de Colombia y del mundo, estudiando el libro de Daniel y de Apocalipsis, motivándole al pueblo del Señor. Y gran gozo, hermanos, hermano Jorge y los hermanos de allí del distrito de ahí en Cartagena. Un saludo, hermano Jorge, y un saludo para todos los hermanos acá en Río Negro, Betel, y los hermanos que se conectan de diferentes lugares. Vamos a estar en esta semana, en este estudio que está concluyéndose una serie que han venido desarrollándose estudios sobre Daniel y Apocalipsis. Entonces estamos aquí en el cierre de esa jornada que se ha iniciado como un refuerzo a lo que ya se ha venido haciendo, ¿sí? Así que nos llena de gozo, hermanos queridos, poder estar unidos aquí, y la idea es que podamos motivar a otros hermanos para que podamos avanzar en lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor, quien se abre para nosotros ahora, y la palabra del Señor nos dice, hermanos, eh, Proverbios 4:18, que es uno de los textos claves en el estudio. Es una promesa maravillosa, mis amados. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Siempre comenzamos con las promesas del Señor. Eh, dice la palabra del Señor también, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley. Estamos hablando aquí, hermanos, eh, eh, estamos hablando de, estamos hablando de Proverbios 29:18, ¿sí? Estos textos son claves para el estudio, estas promesas, estas declaraciones que nos motivan, hermanos. Donde no hay visión profética, la iglesia se desenfrena. Y esto es importante para nosotros. Donde no hay visión profética, eh, la familia se desenfrena. Por eso necesitamos visión profética. Y es lo que el Señor nos ha regalado como pueblo. En el Nuevo Testamento la promesa es: tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos a ellas como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en el corazón, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:19 y Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético, ¿sí? Y ahí está esta declaración para que nosotros la disfrutemos, porque hay una bienaventuranza para nosotros en esta mañana que se cumple, hermano. Siéntase dichoso, siéntase bienaventurado por hacer parte de este momento, porque aquí está diciendo: dichosos los que leen este mensaje profético, y a eso nos hemos levantado, mis hermanos, en esta mañana. Y el Señor también tiene unas promesas para nosotros en este barrido de revelaciones que nos motivan. En el libro de Testimonios para los Ministros encontramos esta declaración en el Testimonio para Ministro en la página 114. Y aquí en este libro, hermanos, hay un capítulo que se llama Las Sagradas Escrituras. Cómo emprender un estudio serio de las Sagradas Escrituras. Y les recomiendo, hermanos, es el capítulo 3 de Testimonios para Ministros. ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan?
Hemos de abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito. Uno, espíritu de oración. Dos, disposición a ser enseñados. O sea, en esta parte aquí, el espíritu de profecía nos está diciendo, hermanos, cómo debemos emprender los tres pasos, las tres básicas del estudio, ¿verdad? Dice primero, hermanos, con un corazón contrito. Debemos ir a la palabra de Dios con un corazón contrito. Debemos ir a la palabra de Dios con espíritu de oración y disposición a ser enseñados. Habla, Señor, que tu siervo oye, como Samuel, ¿verdad? Tener esa disposición. Estas tres experiencias son vitales para un estudio significativo de las profecías de la Biblia. Dice, no hemos de pensar como los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles. La infabilidad, estos temas, ¿verdad? Que se meten allí, creemos que lo que somos y lo que sabemos, somos infalibles. Aquí dicen, no hemos de pensar como los judíos que se creían infalibles, eh, no, como los papistas, que enseñan que ciertos individuos son los únicos guardadores de la verdad y el conocimiento. Miren que aquí vemos dos tipos, los judíos y los papistas. ¿Ves? ¿Qué se creían los judíos? Se creían infalibles, también los papistas se creían infalibles. Pero los papistas, los romanistas, los romanos, creen que solamente un grupo de su grey está habilitada para explicarle la. Entonces no debemos hacer eso, porque el pueblo del Señor recibió unas herramientas de estudio de la Biblia. Dice aquí, hermanos, que nos ayuda esto, no como los papistas, que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que el pueblo no tiene derecho a investigar las escrituras por sí mismo, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la iglesia. El peligro que amenaza el estudio, el espíritu de los judíos que rechazaron al Señor en la primera venida y el espíritu que dominó en la iglesia católica y que todavía domina aún. Son tóxicos para el estudio de las profecías, ¿sí? No hemos de estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas. Entonces aquí el Señor, o sea, cuando vamos a la Biblia debemos abandonar los preconceptos, ¿sí? Esto de los preconceptos hace mucho daño cuando nosotros estamos rodeados de interpretaciones populares, como le pasó a Miller, como Miller, y allí lo vamos a tener como un referente de este estudio, a Miller y sus investigaciones, ¿sí? Y aquí vemos que muchas de las opiniones que prevalecían en su época, se llamaban conceptos, las interpretaciones populares, normalmente están desfasadas lo que sucedió en la primera venida. Las interpretaciones populares que purulaban en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos, les impidió entender el mensaje que traía el Señor, les impidió entender el mensaje que tenía el Señor. ¿Estamos? Y luego vamos a ver ese fenómeno en la historia. O sea, se llena la iglesia de interpretaciones que se vuelven populares, pero que no tienen un fundamento en donde, hermanos, en la palabra, y eso es algo tóxico en lo que concierne al estudio. Por eso aquí dice que no con preconceptos, no con opiniones preconcebidas, sino con el único propósito de aprender lo que Dios ha dicho, ¿sí? Entonces, estos consejos son muy importantísimos para ir ahora a la palabra del Señor. Entonces,
Más adelante nos dice, hermanos, en este capítulo, el estudio de Daniel y Apocalipsis, y me llama la atención un párrafo que está aquí, porque es una promesa, hermanos. Dice, analicemos las circunstancias de la nación judía cuando fueron dadas las profecías de Daniel. Estoy leyendo en la página 114. Mm, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entenderemos la palabra como deberíamos, ¿sí? No entendemos la palabra como deberíamos entenderla. El libro de Apocalipsis se inicia con esta orden, a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Declara, ¿verdad? Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Ahora miren la declaración aquí que está para nosotros, hermanos y hermanas. Cuando como pueblo comprendamos lo que significan este libro para nosotros, se efectuará entre nosotros un gran revivamiento. Voy a repetirlo, hermano, porque me pareció vital esto aquí, hablando de nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Cuando como pueblo remanente comprendamos lo que significa este libro, hablando de Apocalipsis, conectado con Daniel, ¿no? Dice, se efectuará entre nosotros un gran reavivamiento. O sea, nosotros vamos a entender que los reavivamientos genuinos de nuestro tiempo surgen como resultado del estudio serio de las profecías. Cuando nosotros hablamos de nosotros como iglesia adventista, la iglesia adventista del séptimo día surge como resultado del estudio de las profecías de Daniel, ¿sí? Surge como resultado de las profecías de Daniel. El revivamiento de 1830 a todo este periodo que cubre la historia, surge como resultado de las profecías de Daniel. Miller y las 2300 tardes. Todo esto, hermanos, es importante entender. En el tiempo en el cual estamos viviendo, si nosotros queremos experimentar un revivamiento genuino, debemos comenzar con el estudio de las profecías. O sea, un revivamiento sin profecía es peligroso, porque la misma Biblia declara, sin profecía la iglesia se desenfrena. Entonces, cuando nosotros estamos promoviendo un revivamiento espiritual, pero no tenemos como base el estudio de las profecías, es peligroso. Yo lo llamo así, un revivamiento peligroso cuando no estamos motivando a la iglesia a que estudiemos las profecías, pero cuando se está motivando al estudio de las profecías, vamos por un buen camino, porque es el camino que trazó el Señor para el remanente. Y allí estamos usando, ¿verdad? Que con el libro de Daniel surge, con el cumplimiento de las profecías de Daniel, surge el gran movimiento adventista de donde nace la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cómo va a terminar esto, hermanos? Cuando ya estamos, como dice uno, como todo comenzó y hoy estamos en la película de cómo todo terminó, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan la película que sacó la iglesia, verdad? Se llama Como todo comenzó. Y muy bonita, ¿verdad? Y vamos allí, ¿qué lugar ocuparon las profecías en ese comienzo? Pero hoy ya nosotros estamos en la parte de cómo todo terminó. Estamos en la parte final de la película, por así decirlo. ¿Y cómo va a terminar esto, hermanos? Si entendemos cómo comenzó, vamos a entender cómo va a terminar. ¿Estamos? Por eso es importante el estudio de la profecía. No puede, si comenzó con profecía de una manera especial y todos los movimientos que han habido en el desarrollo de la redención, las profecías fueron la base para, para esos movimientos, la iglesia apostólica, ¿sí? La reforma, estaban en tiempos de los cumplimientos proféticos. Así que es una motivación. Más abajo dice otra promesa, hermanos, para nosotros. Dice, cuando los libros de Daniel y de Apocalipsis sean mejor entendidos,
los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Esto es importante, ¿sí? Cuando los libros de Daniel y de Apocalipsis sean mejor comprendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa. Hay una conexión entre la experiencia religiosa y el entendimiento de las profecías. Es una relación allí entre estas dos variables, estas dos variantes, por así decirlo, ¿verdad? El estudio de las profecías y la experiencia religiosa. A mayor estudio de las profecías, debe haber una experiencia religiosa positivamente, ¿verdad? Por eso dice, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabarán en la mente, el corazón y el carácter de todos necesitan desarrollar a fin de comprender. Entonces, el estudio, por eso dice que tendremos una experiencia religiosa distinta, porque tendrán un efecto en el carácter, que es lo que está apuntando el Señor para nosotros en este tramo, hermanos. ¿En dónde es que tenemos falencias? ¿En las creencias o en la experiencia? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿En la experiencia o en las creencias? ¿Mm? La experiencia. Tenemos También en problemas con el carácter. en El la fe carácter está relacionado con la experiencia. Tenemos las creencias correctas, pero la experiencia está a veces mal. El carácter, muchos hermanos, llevamos años en la iglesia y ya algunos se han resignado. Yo soy así, ¿ya? Yo soy así y fuera. Hermanos queridos, déjeme decirle que cuando se estudia las profecías con oración, como dice aquí, eso tiene un efecto santificador, purificador, ennoblecedor en el pueblo de Dios, a buscar cada día ser como semejantes al Mesías, ¿verdad? A nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, le animo que se lea todo el capítulo que se llama aquí las Sagradas Escrituras y cómo era que quería el Señor que la iglesia. De paso, hermanos, hoy en día está muy común estandarizar las enseñanzas y voy a entrar aquí en materia en el libro de Daniel, capítulo 2 porque voy a hacer un barrido aquí, hermanos, eh, sobre el estudio, dándoles herramientas. La otra vez lo hicimos, hermano Jorge y hermanos que están allí de allá del estudio, ¿sí? Eh, una forma atípica para muchos, pero yo la he entendido así, hermanos. Eh, la he entendido y dice que aparecerán viejas verdades con nuevos enfoques. Hay un libro que se llama Testimonios Manuscritos Inéditos, tomo uno. El capítulo se llama El estudio de las profecías. Muy bueno, hermanos, muy bueno. Allí dice que aparecerán verdades que fueron pasadas por alto en la búsqueda y dice que el 90% del pueblo de Dios se contenta con verdades superficiales. Y dice allí eso, que aparecerán, brillarán las verdades para el tiempo. Lo que hemos venido haciendo, que el Señor a tiempo hace resplandecer y resaltar verdades cruciales en la experiencia del pueblo del Señor, ¿sí? Y esas verdades que estaban ocultas, por así decirlo, en el tiempo de su cumplimiento, el Señor las hace resplandecer y los siervos que estaban estudiando la Biblia como Dios quería que la estudiaran, se dieron cuenta y salieron a proclamar el mensaje y la tierra se une con el cielo y se forman esos grandes despertares espirituales. Esos hombres que fueron sensibles en su tiempo a lo que el Señor estaba haciendo en su tiempo, hacia donde estaba señalando el Señor en su tiempo. Fueron hombres que usados por el Espíritu Santo y pudieron hacer grandes cosas para la gloria del Señor, en el caso de Guillermo Miller. El capítulo 19 del conflicto de los siglos nos ayuda en gran manera, hermanos, para este estudio también. Guillermo Miller, un reformador americano o una profecía significativa. Ese capítulo nos muestra eso, ¿verdad? En nuestro tiempo se están cumpliendo grandes eventos proféticos y el Señor está dirigiendo el estudio, la mente. Miren cómo lo podemos nosotros mirar, hermanos,
¿Hacia dónde dirigió el Espíritu Santo la mente del etíope allá en el libro de Hechos, capítulo 8? ¿Hacia dónde el Espíritu Santo lo dirigió? Como que lo tenía incómodo, el Señor lo tenía allí, lo tenía. ¿Hacia dónde le dirigió el Espíritu la mente del etíope, hermanos? A ver, ¿se acuerdan del etíope, verdad? ¿Hacia dónde dirigió el Espíritu la mente del etíope en la Biblia? A la ¿Mm? profecía de Ah, Isaías. sí, a A las través de profecías, Cristo. a las profecías de Isaías, ¿cierto? Ah, a las profecías que hablaban de la primera venida, ¿verdad? Entonces fíjese que el Espíritu Santo va a mover el corazón de sus hijos hacia donde el Señor está dando, aquí hay luz para ti, entonces hacia allá te dirige la mente y comienzas a sentir un interés. El hermano Jorge me compartía su experiencia allí, de pronto en la semana le vamos a dar un espacio para que comparta la experiencia que él ha tenido y el Señor lo inquietó y lo llevó. Voy a motivar a la iglesia a estudiar el libro de Daniel y el hermano lo conocía muy poco, buscó y el uno, el otro y hoy están terminando el curso y eso es un motivo de gozo, hermano. Esa iniciativa la puso el Señor en su corazón y ahora estamos viendo aquí el resultado y esto apenas comienza. Lo bueno es que apenas esto comienza, así que queremos mirar hacia dónde creen ustedes que está dirigiendo el Espíritu Santo hoy, la mente y el corazón de los sinceros que hay en la tierra, hermano. ¿Mm? ¿Hacia qué libro de la Biblia nos está dirigiendo el Apocalipsis. Espíritu? ¿Hacia dónde, hermanos? Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis. Exactamente. Es una cosa que usted va hasta a soñar con Apocalipsis. ¿Ya? Va a sentir ese deseo. ¿Ya? En los que están siendo sensibles al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo hoy, entonces nos está dirigiendo el Señor. Mira, lee hacia allá. Y allí encontramos. Y luego, wow, Señor, gracias te doy. Mira, aquí está lo que nosotros necesitábamos. ¿Estamos, hermanos? Deje que su vida sea sensible a lo que el Espíritu Santo quiere. Lo mismo está haciendo, por ejemplo, hermanos, si yo le pregunto, ¿qué está haciendo el espiritismo hoy? Pues si puede usted entender lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy, usted puede también entender inversamente lo que está haciendo el espiritismo hoy. ¿Mm? ¿Hacia dónde está dirigiendo el espiritismo la mente de la gente que está hoy dominada por este mundo? Hacia lo que Satanás quiere. Ah, el diablo quiere que la gente se concentre en esto y esto. Entonces van a sentir un deseo, un desenfreno, un interés creciente hacia eso, porque están siendo sensibles a la obra del espiritismo, andan en ese mundo. Y el espiritismo lo va a llevar a ser, digamos así, intensos, porque eso es lo que hace esto, esta manifestación, si es de Dios te va a llevar a ser intenso, un intenso, no duermes ni dejas dormir, me dice a veces mi esposa, ¿ya? Nos volvemos intensos en el sentido bueno de la palabra, pero si estás desconectado de la redención y estás conectado con el espiritismo en el mundo, te vas a volver intenso en las cosas del mundo. Todo el mundo en el fin del tiempo va a estar, hermano, va a estar intensamente motivado y cada uno en su cuento, por así decirlo, pero por eso quiero animarle, hermano, que nosotros seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo está dirigiendo nuestra mente. Entonces, miren, aquí quiero dejar unas herramientas de estudio. Esto lo aprendí, hermanos, no lo he encontrado en algún libro. Es parte de una visión profética. Esto el Señor me lo ayudó a entender así. Yo lo comparto como lo entendí en este proceso que el Señor lleva conmigo. Toda visión profética tiene una introducción profética, tiene una visión, la visión profética como tal. Hay una interpretación profética, ¿ya? Hay una interpretación profética inicial. En algunas visiones hay una interpretación profética específica final.
y finalmente hay una conclusión profética final. Esas son las 4 partes de una visión que se puede ver en el estudio de las visiones que el Señor ha revelado a su pueblo. Hay un patrón y este patrón se repite en las visiones, arrancando por esas visiones escatológicas, las visiones que apuntan al futuro, al desarrollo, porque estamos hablando de las visiones apocalípticas, ¿cierto? La profecía apocalíptica que conocemos, ¿listo? Entonces, tienen esas 4 partes. Entonces tenemos introducción profética y hay que estudiarla muy bien. La introducción que hay en una profecía, en el caso, por ejemplo, hermanos, y lo vamos a mirar aquí en el libro de Daniel, que estamos trabajando como modelo. Estamos aquí hablando de Daniel. ¿Listo? Entonces luego sigue la parte de la interpretación. La parte de la interpretación tenemos análisis del contexto histórico, 1. La experiencia profética espiritual del profeta, que eso hay que analizarlo también. Análisis de la visión profética, 3. Estoy recordando para algunos estos conceptos. Análisis de la visión profética, análisis de la interpretación profética, ¿ya? Análisis de la conclusión profética, y 6, conclusiones y percepciones personales, y la 7ª, aplicación y explicación histórica. Entonces, fíjense, hermanos, aquí vemos esto importante, ¿verdad? Son 7 partes de la interpretación. Entonces, haga de cuenta que las partes de una visión, él todo lo relaciona, está dentro de la estructura de la visión, las partes de la visión, ¿ya? Ahora, entonces, cuando yo delineo las partes, viene lo que se llama las partes de la interpretación. El trabajo que voy a hacer como seguidor del Señor, voy a trabajar sobre la interpretación profética. Y entonces debo tener en cuenta estos pasos. Tengo que analizar el contexto histórico de la visión y del profeta, ¿no? La experiencia profética, espiritual, análisis de la visión profética, análisis de la interpretación profética, análisis de la conclusión profética, análisis de la conclusiones. Bueno, mire, entonces, ¿dónde venimos a actuar nosotros, hermano? Conclusiones y percepciones personales. Y explicación y aplicación histórica. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos finalmente es una aplicación, una explicación y una aplicación. ¿Ya? Es importante. Pero si el proceso, si el análisis, si todo no fue correcto, ¿cómo va a ser la explicación y la aplicación? Va a ser incorrecta. ¿Me entienden, hermano? O sea, por eso es importante esto, y el tema del análisis nos lleva a nosotros ¿ya? Nos lleva a nosotros a el tema de la temperancia, porque aquí está relacionado el tema de la temperancia con esto, porque para que su cerebro haga estos procesos mentales, necesita cambiar la dieta, hermano y hermana. Y aquí en el libro de Testimonios para Ministros habla de eso. El efecto que tiene la dieta en el estudio de las profecías. Y eso es lo que no nos gusta. Por eso es que no nos gusta la profecía. Porque no nos gusta la reforma pro salud. Y eso sí está conectado, hermanos. No puedo, lo digo por mí mismo. No aquí, si no hay reforma pro salud, difícilmente el cerebro va a poder hacer todo esto que se requiere aquí para poder hacer una explicación correcta de la profecía y una una explicación y la vida. Como decíamos allí, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, hermanos, si usted quiere ser un entendido en las profecías,
Debe cambiar la dieta, hermanos, lo que come y también lo que ve. Usted no puede estar, hermanos, viendo otras cosas, ¿sí? Vamos. Ah, ya. ¿Me entiende, hermanos? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Salmo 101. Mis ojos pondré en los fieles. No dice mis ojos pondré en los infieles. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Apocalipsis 14:4. Estos no se contaminaron. Entonces, esto nos ayuda por eso es que produce un revivamiento, porque aquí la meta es que nosotros podamos vivir como el profeta vivió, que nosotros podamos vivir. Si el profeta era vegetariano, para que usted entienda esas visiones, debe ser vegetariano. O sea, su experiencia debe ser lo más parecida posible a la vida del profeta, al cual está usted estudiando. Por ejemplo, si el profeta era un hombre de oración, usted debe ser un hombre de oración, ¿sí? En el caso de Daniel, ¿no? Tratar de, si usted quiere entender las profecías de Daniel, debe vivir como vivió Daniel. Amén. Ahí entonces cuando vamos a ver que la vida de Daniel se reproduce en la vida del que estudia a Daniel. Y ese es el fin de la profecía, que la vida del profeta se reproduce en el que estudia al profeta, porque allí es donde está el Espíritu Santo trabajando para reproducir la obra que hizo en el profeta en la vida del que estudia al profeta. Porque el Espíritu que inspiró al profeta está presente cuando tú estudias al profeta. Amén. Y eso nos ayuda, hermanos, saber que el Espíritu que inspiró a Daniel está hoy obrando en tu mente y en mi mente, primero que todo, hermanos, para que vivamos como vivió Daniel. ¿O qué fue primero, hermanos? Daniel, la vida de Daniel o las visiones de Daniel. ¿Qué fue primero? Primero tuvo visiones y luego cambió. La vida. Primero, porque vivía como vivía, vio lo que vio. Amén. No vio lo que vio para vivir como vivió. Entonces comenzamos por la vida. Por eso yo a veces le digo al hermano, si usted no entiende las visiones de Daniel, entienda las lecciones de Daniel, las lecciones de vida, una vida dedicada y consagrada, entregada, resuelto a lo recto, a lo justo, varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, una vida, mejor dicho, un espectáculo de vida allá en Babilonia, y fueron un espectáculo, sacudieron el imperio babilónico, ¿cierto? Esos 4 hombres sacudieron sacudieron a Babilonia de su época con su forma de vida y sus creencias afines a la palabra. Tremendo, hermanos. Y fueron un espectáculo en Babilonia. Ahora eso me motiva a mí, hermanos, a imitar la vida de estos hombres, y el Espíritu Santo en primer lugar me va a ayudar es a entender, a vivir como vivió Daniel y luego a entender lo que vio. Es importante que arranquemos por el ABC, ¿sí? O al menos vamos a la par, ¿verdad? Mientras voy estudiando las visiones de Daniel, voy tratando de mi vida sea parecida a la de Daniel, ¿sí? Es importante, hermanos queridos, entonces en esta parte de la interpretación, que anímese, usted puede. Lo digo yo por mí, hermano, miren, cuando yo estaba en el ministerio, cuando íbamos a tener, pastor, queremos tener una semana de profecía, y yo le quitaba como que me salía, ¿no? Vamos a invitar al hermano tal, vamos a invitar al hermano tal, entonces para que nos venga y nos hable de profecías. Y entonces en una ocasión, bueno, estábamos en eso, queremos tener una semana de profecía, pastor, me dijeron los hermanos. Y entonces me dijeron, vamos a invitar al hermano Reinel. El hermano Reinel es un laico misionero muy voluntarioso y muy, aquí más que todo en Río Negro lo conocen mucho.
vamos a traer el hermano Reinel. Y entonces siempre me ha gustado acompañar cuando se tienen semanas con la iglesia, yo estoy ahí escuchando. Y yo escuchaba los sermones del hermano Reinel y entonces le pregunta al hermano Reinel, ¿y usted qué grado de estudio tiene? Y me dice, no, yo no terminé ni la primaria. Eso fue para mí una bofetada. Yo decía, oiga, este servidor que fue a la universidad, ¿cómo es posible? Y yo empecé, hermano, no, pero si este hermano pudo, no creo que yo no pueda. Y era un temor, y es una guerra espiritual. De paso, el enemigo trabaja para ponernos las miles de trabas y los miles de preconceptos para creernos que nosotros no somos capaces, que nosotros no podemos. Que eso es como dice acá el libro, ¿no? Que eso es para los eruditos, para ese círculo. Nosotros estamos aquí condenados a estar recibiendo lo que ellos van sacando. Hermanos, y el Señor me llevó en esa experiencia porque fue una experiencia de ayuno en la que estábamos. Y bueno, entonces yo predicaba de santuarios, el hermano predicaba de profecía. No era ni experto en santuario ni nada de esto. Pero ahí fue mi ABC, o sea, le estoy compartiendo cómo fue mi experiencia en lo que Dios me ha permitido ir entendiendo. Y fue con oración y ayuno. El hermano Jorge se acuerda, el hermano Jorge, aquí en Río Negro, Chalón, cuando estábamos en Río Negro, Chalón. Y entonces, hermanos, y de ahí se prendió. El Señor me llevó al santuario y en una ocasión los jóvenes de la UNAC tenían un santuario portátil y aquí en Río Negro lo invitamos, queríamos que trajeran el santuario portátil y lo armaban. Eso era una carpa grande y ahí la armaron. Y un día entonces yo estaba allí, voy a entrar porque la idea era hacerle el recorrido a los hermanos por los muebles del santuario y ellos venían con sus atuendos de lo que eran como lo más parecido a lo que era el santuario allá en el tiempo. Y cuando yo llegué al lugar santísimo quedé arrobado, hermanos, porque yo estaba así, el Señor me impresionó. Ese momento para mí fue un momento especial en mi experiencia con el Señor cuando entré a esa partecita que era como el lugar santísimo, tuvo un impacto en mi vida y wow, o sea, me trasladó el Señor al tiempo del desierto, del templo, de allá y, uy, hermanos, y allí el Señor comenzó a obrar en mi vida, a dirigir mi mente hacia, hacia la palabra, hacia Daniel, hacia Apocalipsis, y ahí arrancando, y mi esposa me decía, pero ya, quédate tranquilo. Y, no, vamos, y hermanos, ahí arrancamos, y aquí estamos, como decimos, ¿verdad? Agradecidos con el Señor por lo que hemos logrado entender y ayudarle a otros hermanos, porque así como el Señor tuvo paciencia conmigo, ahora yo creo, hermanos, el Señor tiene paciencia con usted, ¿sí? No se rinda, hermano, no crea que no puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas promesas están para nosotros, la promesa del Salmo 25. Estas cosas parecen difíciles, pero el Señor vino con su espíritu para hacerla fácil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que el Señor hizo conmigo, ahora entonces le comparto, ¿verdad? Cuando hablo con el hermano Reinel, entonces ahora el que le enseña al hermano Reinel es este servidor. No porque él no sepa, sino porque algunas cosas que voy entendiendo, se las comparto y le digo, mire hermano, cómo yo entiendo aquí esto. Y entonces allí, mire hermano, cómo voy entendiendo aquí. Oiga, yo no lo había visto de esta manera y ahí vamos avanzando, ¿verdad? Así obra el Espíritu Santo para que se vaya ampliando nuestra mente y nuestra manera de ver las cosas. Así que, iglesia, hoy es un tiempo para que usted tengamos un encuentro con el Señor. Estamos en el fin de la historia y el Señor está buscando a los protagonistas que se colocarán de parte de Él. Heme aquí, Señor, aquí estoy, te soy útil. Señor, no soy lo que debo ser, pero tampoco soy lo que antes era.
Señor, no sé lo que debería saber. Por eso vengo a ti, la fuente de la sabiduría. A mí me convino, ¿sabe? Yo le digo a veces a mi esposa, le comparto, a mí me convino no haberme metido tanto en las profecías, o sea, no haber sido tan modelado, tan enclaustrado. Me convino haberme mantenido al margen de tanta interpretación popular y en el momento adecuado el Señor me llevó a estudiar las profecías sin tanto preconcepto, ¿ya? Y eso me ayudó en lo que Dios me ha permitido. Es que esto es así, no, yo quiero como Miller construir el rompecabezas por mi cuenta. Eso fue lo que hizo Miller, hermanos. Dice que Miller abandonó todas las opiniones populares de su época hacia lo que estaban interpretando y él se fue sin presupuesto al estudio y allí entonces encontró la perla de gran precio, la perla de gran precio. Cristo Jesús reaparece en su vida, aparece en su vida y lo toma y lo usa y lo bendice y ahí comienza un gran despertar. El capítulo 21 del Conflicto de los Siglos lo describe, hermanos, lo que el Señor hizo a través de Miller y de otros hombres de su época que fueron sensibles a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su época. Abandonaron dice que se hicieron añicos, las ideas humanas. Lo mismo va a suceder hoy, hermanos. El Señor está llamando a hombres sencillos, mujeres, que le crean al Señor, que crean al Dios, que tengan esa fe, porque estamos, hermanos, en la parte final de la historia y Dios está buscando instrumentos que sean sensibles hoy a lo que se está cumpliendo hoy. ¿Qué profecías se están cumpliendo hoy? El Señor nos va a dirigir la mente como dirigió la mente del etíope. El Espíritu Santo nos va a incomodar. Estudia tal libro, estudia tal libro. Lo digo por mí, hermanos, porque el Señor me dijo, estudia tal libro, estudia tal libro. Me llevaba, ¿verdad? Así como llevó al etíope, así como llevó a Miller, me llevó aquí y luego el Señor me fue mandando los libros. Me fue mandando los libros, estudiate este libro. Y luego, pero pasé a primeros escritos. Primero estudié el conflicto de los siglos y luego pasé a primeros escritos. Luego apareció el libro El Gran Movimiento Adventista. Luego apareció el libro Historia de la Redención. O sea, Dios me fue rodeando de las herramientas que yo necesitaba, porque, y wow, Señor, y entonces fui armando el rompecabezas y el Señor me mandó cartas y manuscritos. Ese libro muy bueno, hermanos, cartas y manuscritos, fue un regalo que nos hizo la Unión Colombiana a los pastores hace años. Y ese libro para mí fue una bendición. ¡Wow, Señor! ¿Cuánto me ama? Y era regalado, hermano. Y es un libro grande. ¡Qué bendición! ¿Cómo me amas? El Señor me fue dando las herramientas. Hermanos, quiero terminar la reflexión aquí en el Salmo 25, en esta hora. No ha sido fácil para este servidor, hermanos, pero ha sido una experiencia de gozo. Amén. No ha sido fácil. Los que me conocen saben que no ha sido fácil, pero ha sido la experiencia más hermosa que me ha sucedido en toda mi vida. Eh, Poder ser útil en las manos del Señor, poder ser útil para que otro hermano se interese en lo que el cielo quiere que se interese. Eso es para mí un motivo de gozo. Señor, aquí estoy, te soy útil, vamos, es una maravilla, hermanos, ser útil en las manos del Señor en el tramo en el que estamos viviendo, cuando muy pocos son los que están interesados en lo que el cielo quiere,
cuando muy pocos son los que están promoviendo lo que el cielo quiere que se promueva. Pararse en el nombre del Señor, hermano, este es el camino, andad por él, no torzáis a la derecha ni a la izquierda. Eso no tiene precio, aunque se paga humanamente a veces en el precio es alto, pero el fruto lo amerita. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Salmos 25:12, al que respeta a Yahweh, él le mostrará el camino a escoger. Amén. Gozará una vida, prosperidad y su descendencia heredará la tierra. La amistad íntima de Yahweh es para con los que lo respetan. A ellos les da a conocer su alianza. Amén. Qué maravilla esta promesa del Salmo 25, hermano. Les recomiendo que se lo lea y lo invoque cada día sobre su vida. Iglesia, este es el tiempo de volvernos nuestro corazón al Señor, a estudiar las profecías de Daniel. Esperamos, hermanos, que surja efecto este proceso, surja un efecto que nos conducirá al reino eterno de nuestro Señor. Vamos a orar en esta hora. Querido Padre, gracias te doy por haber hecho posible que en esta mañana le hable a mis hermanos de ti. Gracias te doy, Padre, por el privilegio inmerecido que me das. Quiero colocar en tus manos este mensaje, Señor, para que tu pueblo sea refrigerado con el rocío que viene de tu santa presencia. En nuestra experiencia, en nuestro peregrinaje por este mundo, seamos refrescados por los raudales que vienen de tu trono, Señor. Ese río que sale y sacia el hambre, sacia la sed. Clamamos, Señor, para que tú nos sacies abundantemente de las aguas vivas de tu presencia. Que seamos un pueblo, que seamos un pueblo que se siente, Señor, seguro de lo que cree. No somos lo que deberíamos ser todavía, Padre, pero aquí estamos pidiendo tu presencia y tu asistencia. Oro para que seas propicio a la experiencia y a la situación que cada hermano está viviendo en esta hora, Señor. Visítale, querido Padre, así como visitaste a Miller. Visítanos como visitaste, Señor, al etíope, como visitaste a tus siervos en los momentos cruciales de la historia de tu pueblo, que podamos recibir esa visita del cielo como los pastores recibieron la visita de los ángeles allá, Señor, en Belén. Clamamos, Señor, porque seamos asistidos desde el cielo en este tramo que nos ha tocado vivir, porque queremos ir al reino eterno que tú nos señalas en las profecías de Daniel, de Apocalipsis. Clamamos por el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de tu iglesia, en este lugar, en aquel lugar donde están los hermanos, que juntos podamos, Señor, ser reavivados y ser parte de ese revivamiento espiritual que nos llevará a dar el fuerte pregón y entrar contigo a la eternidad. En el nombre de tu amado Hijo, amén, amén. Amén. Bien, hermanos.